Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Aquí un día más y hoy voy a empezar a narrar lo que es el primer capítulo de la mitología griega, una parte de la historia bastante interesante sobre el principio, el inicio de la creación. Comenzaríamos en el principio. Esta gran historia mitológica que podemos tener también en uno de los libros históricos que quedaron desde hace siglos atrás, y me parece muy interesante poder hablar un poco a detalle muy rápido de lo que es la historia de la mitología griega. Pues todo comenzaría con el mundo. ¿Y qué era el mundo? El mundo era un caos, como ya hemos explicado en minutos atrás. Gea, que era la Tierra, se había unido a Urano, se gustaron, se enamoraron, se convirtieron en marido y mujer. Y en ese momento tienen varios hijos, como hemos explicado antes en el índice. Tienen a los hijos que son los cíclopes, monstruos de un solo ojo, que están relatados así en los antiguos registros, ¿no? También están lo que son los hecatónquiros, que eran monstruos de 100 brazos, 50 cabezas, y hay que imaginarse cómo eran realmente esos monstruos de muchos brazos, muchas cabezas, muchos cuerpos. Y luego lo que sucede es que Urano, al tener todos estos hijos, ya no los quiere y los manda al Tártaro. Vendrían los hijos de Crono, los hijos de Cronos. Muy interesante, vamos a relatar, pero antes de empezar esa parte de la historia, vamos a ver lo que sucedió cuando Gea le dijo a Urano que parara ya con lo que estaba haciendo y le dice a su hijo menor, que era Cronos, que castrara a su padre con una hoz y le cortara sus atributos masculinos, porque ya no quería ver sufrir a sus propios hijos. Sus hijos habían sido desterrados por Urano y Cronos, el más listo de los hijos, de uno de los hijos de Gea y Urano, pues le corta los genitales a su padre y cae a la tierra, se junta con la espuma del mar y aparecen 4 dioses importantes que se llaman las 3 diosas de la venganza, que son las Erinias. Es cuando castra a Cronos a su padre. También la pudimos ver en la historia de Orestes, las Erinias. Las figuras trascendentales, que son los gigantes, las ninfas de los bosques, que ya eran unas divinidades de los manantiales, de los ríos, de las montañas, lo que es el medio ambiente. Aparte de las ninfas estaban también las musas, eran espíritus que amaban, que cantaban, que bailaban. También se le podían hacer hasta los sacrificios con el aceite, con el perfume, con los mismos cantos, con la poesía. También estaban los nefilim de la Biblia y también las diosas de la venganza. Y cuando cae, producto de esta castración al mar de su padre, pues se junta con la espuma del mar y aparece la famosa diosa Afrodita. Afrodita, que es la diosa de la belleza, de la sensualidad, es también la reproducción. Afrodita se representa con lo que es lo erótico, con la belleza, la sexualidad, gratificada en los cielos superiores. Afrodita se cuenta que apareció en una concha de mar y las gracias, las horas y las cáritas la vistieron y la llevaron rápidamente al Olimpo, porque ya era ya vista por diversos dioses que querían poseerla, como te estoy contando.
Cuando ya llega al Olimpo, los dioses son muy extravagantes y quieren estar todos con Afrodita, quieren poseerla, porque ella sinuosamente deja caer su vestido, ¿no? Sí, deja caer su vestido para que todos vieran que era como era una verdadera diosa. Allí, supuestamente, vamos a contar ahora, eh, el hijo de Hera y Zeus, como se puede saber, pide matrimonio con Afrodita después de que hubiera sido desterrado en un principio Hefesto. Decide pedirle a Zeus que se case con Afrodita y liberaría a la diosa Hera, que ahora estaba atrapado en una silla dorada, en un trono que había construido Hefesto para que quedara atrapada y no pudiera moverse. Y Hera acepta en un principio, y Zeus también, y le dan como matrimonio a Afrodita. Pero Afrodita ya lo engañaba con otros hombres, sobre todo con Ares, el dios de la guerra, que, como se sabe, Ares sentía pasiones con Afrodita, con noches de lujuria, siempre se la llevaba a la cama. Pero luego fue descubierta por los dioses. También se acostó con el humano Anquises, como se puede saber, con Adonis, también con Hermes, que por casual nace el hermafrodito, era hombre y mujer al mismo tiempo, tenía rasgos masculinos y femeninos, de hombre y de mujer, pero era muy bello, como se contaba. También se acostó con Dioniso, que es el dios del vino y del éxtasis religioso. Muy interesante, que también tiene una desgracia terrible, porque él también era perseguido por la diosa Hera, odiaba a Zeus, a su marido, porque andaba detrás de otras mujeres. Y cuando Semele muere al dar a luz, pues Dioniso luego es escondido, porque la diosa Hera odiaba tanto a Dioniso que hasta lo mandó matar a partir de los titanes. En muchos de los libros aquí algunas representaciones no aparecen, pero es como se cuenta. En otras versiones se dice que es así. También vamos a pasar por otro detalle, a Zeus y sus hermanos. Zeus y sus hermanos, porque aquí hay una tragedia bastante, porque Cronos, ya en poder, se come a todos sus hijos porque cree que le pueden quitar el poder y gobernarían sobre la tierra. Quien gobernaban ahora eran los titanes. Cronos era un titán. Hasta ahí llegamos. Y Cronos decide zamparse a todos sus hijos, a Poseidón, a Hades, a Hera, a Deméter, a Hestia, a todos se los come. Pero el último que se salva es Zeus. ¿Y qué es lo que pasa con Zeus? Zeus es escondido en una isla llamada Creta. Un águila se lo lleva allí y es amamantado por una cabra llamada Amaltea. ¿Y por qué lo ocultan? Bueno, lo ocultan por esa razón, porque Cronos lo quería comérselo para que no pudieran arrebatarle su poder, si no gobernarían sobre el mundo. Luego llegaría esta gran historia, cuando ya gobernaría Zeus, como se puede saber, que gobernaría el Monte Olimpo tiempo después. Luego sucumbiría a la gran guerra contra los titanes. Y Rea, que es la madre de Zeus, tenía tanto cariño a este niño y decide coger una manta, la envuelve en una piedra en la manta y se la da de comer a Cronos. Y Cronos ve que es el hijo, supuestamente, y se tragó la piedra, pero no a Zeus. Zeus fue salvado. Y después Cronos ve que está llorando Rea, su mujer, pero no lloraba de tristeza precisamente, sino de alegría de poder haber salvado a este hijo tan pequeño que ella amaba. Supuestamente se cuenta que Zeus era tan pequeño, que tenía el pelo muy amarillento, era muy bello, y Rea se había encariñado con él. Era uno de los hijos que tanto quería. Bueno, en realidad quería a todos, pero Zeus sentía algo más.
Cuando llega la edad adulta, Zeus, él y sus hermanos, ya, él y sus hermanos empiezan lo que es esta gran guerra contra los titanes, porque un día hay una cena especial, están reunidos los dioses con los titanes y Zeus, vestido de sirviente, le ofrece, vais a escuchar ahora, le ofrece a su padre Cronos un brebaje vomitivo. Cronos ve que es una bebida deliciosa y se la bebe y empieza a sentir náuseas, empieza a vomitar a todos sus hijos y en ese momento vemos como vomita a todos sus hermanos en ese sentido, a los que se había tragado, a Poseidón, a Deméter, a Hades, a Hestia, a Hera, a todos los vomita. Y ahora Zeus llegaría al poder, arrebatándole el trono a Cronos, pero llegaría esta gran guerra contra los titanes que tenían que enfrentarse los dioses. Los dioses ya tenían la ayuda a lo que son los cíclopes, monstruos de un solo ojo, y los hecatónquiros, que eran monstruos de 100 brazos y de mera cabeza. Entonces comienza esta gran guerra, pero es enviada una monstruosa mujer llamada Campe, un monstruo terrible, furioso, que hasta los dioses la temían. Y Zeus, con los rayos y el trueno, logra derrotarla. Luego acaban con los titanes en esta primera sublevación y los envían al Tártaro, al inframundo. Ahí quedaron atrapados. Y luego Zeus tiene que enfrentarse a la segunda sublevación. La primera sublevación era la titanomaquia, que era esta guerra con los titanes, y la segunda sublevación llegaría a ser lo que es la gigantomaquia, que es la segunda, la de los gigantes. Muy interesante. Ahora Zeus, antes de fundar el Olimpo, tiene que derrotar a un monstruo nacido del cielo y la tierra, de Gea y Urano, ¿ya? Cuando eso sucede, Zeus fue el único que se quedó en el Olimpo para derrotarlo. Los demás dioses se ocultaron disfrazados, algunos se fueron a Egipto a esconderse, porque también tenían su divinidad allí, pero luego cae debilitado Zeus en un principio. El monstruo Tifón, que se cuenta que Tifón era un monstruo que de su cuello salían 100 cabezas de serpientes, de espantosos dragones que soltaban fuego con sus lenguas negras, con pozos sin fondo, como ya he explicado anteriormente, y le roban los tendones, pero logran luego recuperárselos, que estaban ocultos en una cueva con una mujer serpiente llamada Equidna, que es la madre de todos los monstruos. Fijaos, se los vuelven a recuperar nuevamente a Zeus y con el rayo y el trueno lo envía a la tierra nuevamente. Y ahora puede fundar el Olimpo y tiene Zeus una gran descendencia entre mortales y humanas y algunas diosas. Tiene varios hijos. Con Hera se cuenta que tuvo Ares, el dios de la guerra, que era su segundo hijo. Luego tuvo con Hera otro hijo. El primero con Hera fue Hefesto, el dios cojo herrero del Olimpo, que también tiene una trágica historia, pues sí, efectivamente. También tuvo con la primera mujer que tuvo a Atenea, que es la diosa de la guerra y estrategia. Que ahora no me sale el nombre de quién era la primera mujer, a la que Zeus se tragó cuando la convirtió en una gota de agua, y al tragársela siente dolores de cabeza, y en ese sentido luego Hefesto, su primer hijo, le abre el cráneo, ya le abre el cráneo y sale ya a Atenea adulta. También tuvo con Deméter, con otra hermana, tuvo, como se puede saber,
a Perséfone, que luego también es arrastrada al inframundo, que tiene una trágica historia, claramente. Deméter fue apartada del Olimpo en un principio porque los dioses querían seducir a la joven. Como sabemos, ya eran vírgenes Atenea, la diosa de la guerra y estrategia, y también Artemisa, la diosa de la caza, y Perséfone seguiría el mismo camino. Y Deméter, la madre de Perséfone, para que no hubiera conflictos en el Olimpo, decidió apartarla de ellos y se la llevó a vivir a una casita del bosque junto a las ninfas, que como sabemos las ninfas ya eran deidades de las aguas dulces. Cuando un día Perséfone andaba desprevenidamente por un prado recogiendo unos ramos de lirios, unas flores, pues es visitada por un reino de extranjero llamado el dios del inframundo, Hades, y el dios niño, que es Eros, el hijo de Afrodita, le lanza una flecha de amor al dios Hades. Eros lo había hecho porque su madre se lo había pedido, porque no quería que Hades estuviera solo y triste, y la diosa del amor le dice a su hijo que le lance la flecha. Cuando eso sucede, arrastra a la joven al inframundo y Hades le obliga a comer un fruto prohibido para que estuviera arrastrada junto a él para toda la eternidad. Deméter, cuando se enteró, acude a Zeus, pero Zeus le dice que ya no puede hacer tal cosa porque Perséfone había comido un fruto prohibido y en ese momento quedó arrastrada al infierno. Pero luego hace un trato Deméter y Hades, el dios del inframundo, de que estén 3 meses con cada uno. Por eso tenemos el invierno y la primavera. En la primavera las plantas florecen porque vuelve Perséfone y Deméter está feliz viendo a su hijo. Pero cuando tiene que regresar junto a Hades, ella se pone triste y aparece lo que es el invierno. Y así se hicieron las estaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Orfeo y Eurídice. Historia muy interesante. Orfeo, como se puede saber, se había enamorado de una bella joven, una ninfa llamada Eurídice. Cuando se casaron fue picada por una serpiente y la joven es arrastrada al inframundo, aunque hay otras versiones que dicen que fue vista por Aristeo, el agricultor, que empezó a perseguirla queriendo seducir a la joven. No quería y empezó a huir, pero cayó en un nido de víboras venenosas y fue picada por una serpiente. Hay 2 versiones ahí, pero la oficial nos vamos a quedar con que fue mordida en la boda. Después Orfeo decide ir al inframundo a rescatar a su esposa, a Eurídice, a la que amaba, y tocó con el arpa a Cerbero, el perro de las 3 cabezas, después de haber viajado con Caronte, el barquero que lleva la barca a los muertos, el que le hacían tribuno. Luego durmió al perro y llegó al palacio del Hades y le dijo a Hades que sí podía llevarse a su amada Eurídice. Hades le decía que no podía hacer tal cosa, no podía dejar que fuera al mundo de los vivos, pero le tocó unas canciones con el arpa y se encantó Hades y dijo que podía llevársela. Cuando están a punto de salir al mundo de los vivos, mira hacia atrás Orfeo y pierde a su esposa para siempre, porque Hades ya le había dicho que no podía mirar hacia atrás mientras no salían del mundo de los muertos, o si no, Eurídice quedaría arrastrada para toda la eternidad en el inframundo. Y Orfeo miró hacia atrás y la perdió para siempre. Luego unas bacantes intentaron seducir al joven Orfeo, pero él solo le interesaba su amada Eurídice y seguía tocando el arpa, la música con el arpa.
pero luego al dejar de tocar las bacantes le tiran piedras contra Orfeo y acaba muerto. Y así fue esa triste historia entre Orfeo y Eurídice. Luego se cuenta que Zeus castigó a las bacantes y puso el arpa de Orfeo en constelaciones en el cielo Zeus. Después de eso va al inframundo Orfeo y se encuentra con Eurídice en los campos elíseos para estar juntos durante toda la eternidad. Y así era esa historia. Dédalo e Ícaro, una historia también trágica. Dédalo era el escultor que había creado lo que es el laberinto, lo había construido en ese sentido. Dédalo era el escultor, el que había lo que es construido el laberinto donde tendrían metido lo que es al Minotauro. Como se sabe, el Minotauro es el que nació de una mujer llamada Pasífae y un toro blanco, al que había traído como ofrenda a Poseidón. Pero, como sabía Minos encariñado de ese toro, decidió poner a otro toro en su lugar, y así Pasífae y el toro tuvieron esa relación íntima muy salvajemente, y de ahí nace el Minotauro, el monstruo de Creta, que está encerrado en un laberinto, y allí hombres y mujeres de entre 14 y 10 años pues vienen a ser hambrientos del Minotauro. Encierra a Minos a Dédalo por no querer ayudarle, y en ese momento Dédalo y Ícaro crean unas alas para poder escapar de esa cueva. Lo habían encerrado en un calabozo y logran luego huir, pero ordena a sus hombres que lancen flechas a Ícaro y Dédalo para matarlos y que cayeran al mar. Pero Ícaro voló más alto y más alto, que decía que iba a llegar más del Monte Olimpo hasta el sol, pues entonces se le despegan las alas y muere en el océano. Dédalo había perdido a su hijo, ya no tenía nada que perder y decidió escaparse. Abandonó Creta y se largó, se marchó. Pero la historia del Minotauro es muy interesante porque aparecen los héroes de la Grecia antigua. Prometeo y la caja de Pandora, también muy interesante la historia de Prometeo. Prometeo tenía un hermano llamado Epimeteo y habían creído lo que son a los humanos. Pero Prometeo roba el fuego del Olimpo cuando baja las fraguas de Festo y se lleva el fuego. Y Zeus se enteró de tal afrenta y ordenó a un águila que encadenaran a Prometeo en una isla llamada el Cáucaso y no pudiera escapar nunca. Luego ordena a Zeus a su hijo Hefesto que crearan una mujer hecha de arcilla llamada Pandora. Le crean a esa mujer y le entregan una caja dorada que nunca podría abrir jamás, porque si lo hacía desataría el mal. El propio Zeus se lo dijo a Pandora. Pandora y Epimeteo se casaron, pero Pandora, por su curiosidad, abre la caja y desalta el mal, la peste, la maldad, la codicia. Se pierden cosechas, se pelea la gente entre sí, pero luego piden a Pandora que traiga nuevamente la esperanza cuando ella por fin pueda abrir nuevamente la caja, y sale una polilla diciendo que es la esperanza y que todo se arreglaría. Y supuestamente luego se cuenta que Zeus libera a Prometeo gracias a la valentía de Pandora al haber traído la esperanza nuevamente. Zeus los había puesto a prueba.
y luego se cuenta que le suelta a Prometeo. Pero otras versiones dicen que fue realmente Hércules, que cuando venía de uno de sus trabajos que le habían encomendado el rey Euristeo y la diosa Hera, porque lo odiaban tanto, pues se cuenta que libera a Prometeo. Depende cómo se pueda contar. Y así era la historia. Luego vendrían también los grandes héroes, los semidioses, los héroes, los que hicieron grandes hazañas como Hércules, Perseo. También vimos a Teseo, no, Hércules ya lo dije, Aquiles, que eran héroes, el rey Agamenón, Héctor, París, Ulises, el viaje de Odiseo. Pues en los héroes, como se puede saber, venimos con la historia que es la de Perseo y Medusa. ¿Qué se puede contar de Medusa? Medusa era tan bella que un día decidió ofrecerse como sacerdotisa al templo de Atenea. Pero un día Poseidón la vio desprevenido y le gustó a Medusa y entonces la violó en el templo dedicado a Atenea. La poseyó en el frío suelo y ahí la violó. Y Atenea castigó cruelmente a su sacerdotisa. La convirtió en un ser monstruoso con cabellos de serpientes, se le arrugó la cara, sus ojos se engrenaron, ¿ya? Empezó a ser un monstruo de tan belleza que tenía, se convirtió en un ser monstruoso y fue llevada a una guarida en el inframundo. Y allí todo hombre que se enfrenta a ella son petrificados en piedra. Hasta que un día nace el joven Perseo. No les pasa nada, llegaron a la isla de Sérifos, pero el rey de Sérifos, Polidectes, se había enamorado de Danae. Y el rey Polidectes decidió apartar a Perseo. Le dijo: tráeme algo de gran valor, vete a traerme la cabeza de Medusa. Pero Perseo, en su viaje, con la ayuda de Atenea, logra entrar en la guarida de la Gorgona y logra decapitarla. Después de que le habían ayudado las grallas, le dieron sus consejos, luego fue donde las ninfas, que le entregaron algunos artilugios para poder matar a Medusa. A Perseo le dieron una espada, un casco que le hacía invisible y un escudo que podía ver reflejada a Medusa en el momento que la mataría. Se cuenta que Medusa estaba dormida y en ese preciso momento aprovechó la ocasión Perseo y la decapitó. Le cortó la cabeza a Medusa y así acaba esta gran historia de esta figura tan terrible y legendaria que se conoce en los mitos antiguos. Y de los chorros de sangre se cuenta que nace el Pegaso y el rey gigante Crisaor. Y se cuenta también que uno de los chorros de sangre de la Gorgona puede resucitar a los muertos, según la tradición. También vendría luego Belerofonte y la Quimera. Belerofonte, el que estaba montado con el Pegaso, que era el hijo de Medusa, y se enfrentaría a la Quimera. El rey Preto había hecho desaparecer a Perseo, lo expulsaron, pero luego llegó a un palacio y un hombre le dijo que sí podían derrotar a la poderosa Quimera, que ya les estaban aterrorizando a todo el pueblo. Y Belerofonte se ofreció voluntario para matarla, y con la ayuda de Pegaso, Belerofonte logra matar al monstruo llamado Quimera, que soltaba fuego de su boca, bastante peligrosa que era. Luego conoció a una bella joven y se enamoró de ella. Y lo que puede pasar en todas las historias.
Llegaría la historia de Teseo, Minos, el toro y Teseo. Como sabemos, Minos quería ser un rey. Y Poseidón le ofreció un toro blanco majestuoso subido de los mares y se lo entregó a lo que es a Minos, al rey Minos de Creta. Pero lo que sucede es que se había encantado con el toro, el rey Minos, y no quería sacrificarlo. Y sacrificó otro en su lugar. Poseidón se había enfadado muchísimo e hizo que Pasífae se enamorara del toro. Ya sabéis cómo eran los dioses en esa época. Algunos eran extravagantes. Se cuenta que los dioses se comportaban mal, pero no eran absolutamente malos. En la mitología griega no existía ni el bien absoluto ni el mal absoluto. En la mitología hay un politeísmo y el mal absoluto no existe. Se cuenta, a ver, es verdad que hay dioses que se comportan moralmente mal, pero no son absolutamente malos. Recordemos que estamos muchos cientos de años, en la mitología griega es mucho anterior a la mitología cristiana, así que hay que descartar el mal absoluto para que quede bien claro. Pasífae va al encuentro con el toro y el toro ve una vaca de madera. Habían hecho una especie de vaca hecha de madera. Es donde Pasífae se coloca y en ese momento el toro la embarazó y de esa unión nace el Minotauro de Creta. Teseo, un valiente joven, se enfrentaría al terrible monstruo, iría a Creta para que ningún hombre o mujer se enfrentara más a él y pudieran ser asesinados, devorados en ese sentido. Teseo se enfrenta al monstruo en el laberinto con la ayuda de Ariadna, una bella princesa, una princesa joven, que le ayuda, le ata un hilo en la cintura, bien bordado en la cintura, y cuando está en el centro del laberinto se enfrenta al monstruo. Cuando ya en ese momento ha derrotado Teseo al monstruo, Ariadna escucha un ruido terrible y piensa que Teseo ha muerto, pero regresa victorioso. Le había arrancado los cuernos al toro de Creta y logra salir triunfante. Después se lleva a Ariadna y a sus hombres, los que iban a ser devorados en un principio, los que estaban en los calabozos, porque pensaron que Teseo había muerto y ellos serían los siguientes, pero al final logran escaparse. Y el rey Minos se enfada muchísimo, claro, y ordena que vayan a buscar a su hija y a todos los prisioneros, pero logran escapar. Pero por el camino, supuestamente se cuenta que Teseo abandona a Ariadna porque había tenido un sueño que si estuviera con ella, con la joven, sería su perdición y por eso la abandonó. Luego se cuenta que Ariadna se casa con Dioniso, va al monte Olimpo, pero la felicidad no siempre estaría junto a los dioses. La felicidad no existe en la mitología, porque a veces hay tragedias. También está la historia de Jasón y los argonautas, muy interesante también, la de Jasón, la de Fineo y las arpías, la historia de Heracles y los 12 trabajos. Como se puede saber, Hércules tuvo que realizar también 12 trabajos muy importantes por la diosa Hera y el rey Euristeo. Hera, que como se sabe odiaba a Hércules porque su marido no paraba de andar con otras mujeres. Había estado también con Almena y habían tenido a Hércules. Hera decide amamantar a uno de los niños, pensando que estaba amamantando al otro, a Euristeo. Amamantó a Hércules, pero cuando Hércules estaba amamantando, apretó tan fuerte el pecho de la diosa que sintió mucho dolor. Y en ese momento la diosa
lo aparta y lo que salió de su seno sale disparado al cielo y se convierte en lo que es la Vía Láctea. Es lo que aparece. Después Hércules hace 12 trabajos. Tiene que derrotar al león de Nemea, a la hidra de Lerna, a la cierva plateada de Artemisa, al jabalí de Arimanto, limpiar los establos de Augías en un solo día, también luchar con las arpías, recuperar los cinturones de Hipólita, ¿qué más? Capturar a los bisontes de Diomedes, tuvo también que ir donde las Estínfalis, también con Atlas, también estuvo con Cerbero, que tenía que capturarlo con vida en el inframundo, y sufrió bastante Hércules. Después se cuenta que muere, pero Zeus decide que vuelva a la vida, porque él ya había pagado por lo que había hecho. Su tragedia fue que asesinó a toda su familia. Se cuenta que dicen que estaba drogado y por eso los mató, y tenía que limpiar su nombre. También una tragedia muy triste también para este joven Hércules. Muy interesante su historia también. Esta es en la parte de héroes. También está lo que es Fineo y las arpías, como íbamos también diciendo. Fineo, que se había enamorado de una joven llamada Andrómeda, que ahora estaba atada a las rocas. Iba a ser devorada por un monstruo marino, porque la reina Casiopea y el rey Cefeo decían que su hija era más bella que las propias nereidas del mar, y Poseidón se había enfadado y envió un monstruo marino llamado Cetus para devorar a la joven, una joven que estaba desnuda, atada a las rocas, hasta que Perseo vio a esa hermosa mujer y decide salvarla, y saca la cabeza de Medusa y petrifica al monstruo, y así luego se la lleva. Luego se cuenta que le pidió a la reina Casiopea poder casarse con la joven Andrómeda, pero lo que sucede es que Casiopea dijo que quien se casaría con Andrómeda sería Fineo, y Perseo se había enfadado muchísimo, ¿ya? Y los convierte a todos en piedra. Luego se cuenta que también petrificaría al rey de Sérifos, Polidectes, para salvar a su madre de un matrimonio no deseado. Y así era la historia. Y bueno, me quedan algunas que otras aquí para explicar, pero hemos hecho así un repaso más rápido. Nos quedaron algunas interesantes también, que en otro vídeo quizá podré hablarlos. La de la leyenda de Troya, muy interesante, y el viaje de Odiseo, o también narrados, la historia narrada, también podíamos hacerla así. Pero aquí hice un repaso así en la parte histórica sobre el principio de la creación, luego con los dioses del Olimpo, y sobre los grandes héroes, las hazañas de Aquiles, de Ulises, de regresar nuevamente a Ítaca. Podíamos también explicarlos, pero en otro video, porque hoy hice un repaso solo con la parte de los dioses griegos, que quería hablar un poco sobre ellos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo para más mitología. Un saludo y que pasen un buen día.